Roma lo llamó Salvador, otros lo llamaron traidor. Fue amado por el pueblo, temido por el Senado y asesinado por sus propios aliados. Julio César no solo conquistó territorios, cambió la historia de Roma para siempre, y quizá la condenó en el proceso. La pregunta es inevitable: ¿fue un héroe necesario o el hombre que mató la República? Para entender a César, primero hay que entender la Roma en la que nació. A principios del siglo I a.C., la República Romana era una sombra de lo que había sido. Por fuera era una superpotencia que dominaba el Mediterráneo, pero por dentro estaba podrida. La corrupción era sistémica. Los senadores, que en teoría servían al pueblo, se habían convertido en una élite multimillonaria que acumulaba tierras y poder a costa del Estado. Las tensiones sociales eran extremas. Por un lado, una masa de ciudadanos empobrecidos y sin tierras. Por otro, una aristocracia que bloqueaba cualquier intento de reforma. Las calles de Roma eran escenario de violencia política, con bandas armadas al servicio de los políticos más poderosos. La República estaba en una crisis perpetua, desgarrada por las luchas de poder entre los optimates, la facción conservadora del Senado que quería mantener sus privilegios, y los populares, políticos que, como César, buscaban el apoyo del pueblo para impulsar sus carreras y sus reformas. En este caldo de cultivo de inestabilidad y ambición desmedida, nació Cayo Julio César. Él provenía de la gens Julia, una de las familias patricias más antiguas y nobles de Roma, que afirmaba descender directamente de la diosa Venus. Sin embargo, a pesar de su linaje prestigioso, su familia no era especialmente rica ni influyente en la política de la época. Desde joven, César comprendió una verdad fundamental sobre su mundo. En la Roma de su tiempo, la ambición no era un defecto, sino una herramienta indispensable para sobrevivir y prosperar. Su inteligencia, su carisma y su audacia lo destacaron desde el principio. Observaba cómo otros hombres de poder, como su tío Cayo Mario o el dictador Sila, utilizaban ejércitos, alianzas y el favor popular para dominar el Estado. César aprendió la lección. El poder no se pedía, se tomaba, y él estaba dispuesto a tomarlo. El camino que eligió para alcanzar la gloria fue el de la guerra. La conquista militar no solo ofrecía prestigio y honor, sino también un botín inmenso, y lo más importante, la lealtad incondicional de un ejército. César se aseguró un puesto como gobernador de la Galia, una vasta región que abarcaba la actual Francia, Bélgica y partes de Suiza y Alemania. Durante casi una década, entre el 58 y el 50 a.C., libró una campaña militar brillante y despiadada. Sus crónicas, comentarios sobre la Guerra de las Galias, no solo son un registro histórico, sino también una obra maestra de propaganda personal, donde se retrata a sí mismo como un genio estratégico y un líder invencible. Sometió a docenas de tribus, extendió las fronteras de Roma hasta el Rin y el Canal de la Mancha, e incluso se atrevió a cruzar a Britania. Estas victorias lo convirtieron en un héroe para el pueblo romano, que seguía con fascinación sus hazañas. Pero con cada batalla ganada y cada territorio conquistado, crecía el miedo y la envidia en el Senado. César no solo tenía ejércitos leales que lo adoraban, también había acumulado una fortuna personal gigantesca gracias al botín de guerra. Con ese dinero financiaba espectáculos públicos en Roma, pagaba las deudas de sus aliados y se ganaba la lealtad de políticos y ciudadanos por igual. Se había vuelto más popular, más rico y más poderoso que cualquier otro hombre en Roma, incluido su antiguo aliado y ahora rival, Pompeyo Magno,
el favorito del Senado. Para la aristocracia romana, César se había convertido en una amenaza existencial. Temían que usara su ejército para tomar el control total del Estado y destruir las tradiciones republicanas, y ese miedo no era infundado. El Senado sabía que tenía que detenerlo, y pronto le dieron el ultimátum que cambiaría el curso de la historia. En el año 49 a.C., con la conquista de la Galia completada, el Senado le envió una orden clara e inequívoca: disuelve tu ejército y regresa a Roma como un ciudadano privado para responder por tus actos. César sabía perfectamente lo que eso significaba. Sin la protección de sus legiones, sería llevado a juicio por sus enemigos políticos, acusado de traición y corrupción. El resultado sería la humillación pública, el exilio o, más probablemente, la ejecución. Se encontraba a la orilla del río Rubicón, un pequeño arroyo que marcaba la frontera sagrada entre su provincia y el territorio de Italia. Cruzarlo con un ejército en armas era un acto de rebelión, una declaración de guerra contra el Estado. Durante días se dice que reflexionó sobre su decisión. Podía obedecer y enfrentarse a un destino incierto, o podía desafiar al Senado y sumir a Roma en una guerra civil. Finalmente tomó la decisión que lo definiría para siempre. Espoleó a su caballo y, seguido por su leal Legión 13, cruzó el Rubicón. Según la tradición, en ese momento pronunció la famosa frase: Alea jacta est, la suerte está hecha. No había vuelta atrás. El dado había sido lanzado y Roma se precipitaba hacia un conflicto fratricida que decidiría su futuro. La guerra civil entre César y las fuerzas del Senado, lideradas por Pompeyo, fue rápida y brutal. A pesar de estar en inferioridad numérica, la genialidad militar de César, la velocidad de sus movimientos y la lealtad de sus veteranos le dieron la victoria en batallas clave como Farsalia, Tapso y Munda. Pompeyo fue derrotado y asesinado en Egipto, y los últimos focos de resistencia senatorial fueron aplastados. En el año 45 a.C., César regresó a Roma no como un general rebelde, sino como el dueño indiscutible del mundo romano. El Senado, aterrorizado e impotente, se apresuró a colmarlo de honores y títulos. Fue nombrado dictador por 10 años, luego cónsul, y finalmente, en el año 44, le fue otorgado el título de Dictatur Perpetuus, dictador para toda la vida. Acumuló un poder que ningún romano había tenido antes. Para gran parte del pueblo romano, César era un reformador necesario que ponía fin a décadas de caos y corrupción. Implementó un ambicioso programa de reformas, canceló una parte de las deudas que ahogaban a los ciudadanos, repartió tierras entre sus veteranos y los pobres, reformó el calendario, que es la base del que usamos hoy, y limitó los abusos de poder de los gobernadores provinciales. Sus políticas buscaban estabilizar el Estado y mejorar la vida de la gente común, pero para la élite aristocrática, cada una de sus acciones confirmaba sus peores temores. Roma había sido fundada sobre el odio a la monarquía, expulsando a su último rey hacía casi 500 años. Y ahora, César actuaba como un monarca en todo menos en el nombre. Se sentaba en un trono de oro en el Senado, su rostro aparecía en las monedas, un honor reservado a los dioses, y se rumoreaba que quería ser coronado rey. Aceptaba honores divinos y se comportaba con una arrogancia que la vieja guardia republicana encontraba insoportable. Era una amenaza mortal para la república y para los privilegios de la aristocracia. El miedo y el resentimiento unieron a sus enemigos. Un grupo de más de 60 senadores que se autodenominaban los liberadores empezaron a conspirar en secreto para asesinarlo.
Entre ellos había antiguos enemigos a los que César apreciaba y protegía, considerándolo casi como un hijo. Los conspiradores creían firmemente que matando al tirano restaurarían la libertad de la República. El día elegido fue el 15 de marzo del año 44 a.C., los famosos Idus de marzo. Cuando César entró en el Senado, fue rodeado por los conspiradores. Uno de ellos le tiró de la toga, la señal convenida. Al instante, los demás sacaron las dagas que llevaban ocultas y empezaron a apuñalarlo. César intentó defenderse al principio, pero cuando vio a Brutus entre sus atacantes, se cubrió el rostro con la toga y aceptó su destino. Según la leyenda, sus últimas palabras fueron para él: ¿Tú también, hijo mío? Cayó muerto al pie de una estatua de su antiguo rival, Pompeyo, tras recibir 23 puñaladas. Los asesinos creían haber salvado a la República. Salieron a las calles gritando «¡Libertad!», esperando ser aclamados como héroes, pero lograron exactamente lo contrario. La muerte de César no restauró la República. Desató un vacío de poder que sumió a Roma en una nueva y aún más sangrienta serie de guerras civiles. El pueblo romano, que había amado a César, se volvió furioso contra los conspiradores, que tuvieron que huir de la ciudad. Del caos resultante surgieron dos figuras principales: Marco Antonio, el leal lugarteniente de César, y su joven sobrino nieto y heredero adoptivo, Cayo Octavio. Tras eliminar a los asesinos de César, ambos se enfrentaron por el control supremo. Finalmente, fue Octavio quien salió victorioso. Aprendiendo de los errores de su padre adoptivo, consolidó su poder de una manera más sutil y gradual. No se declaró dictador, sino princeps, el primer ciudadano. Pero en la práctica, gobernó con poder absoluto, poniendo fin a la República y estableciendo un nuevo sistema de gobierno, el Imperio Romano. Octavio se convertiría en Augusto, el primero y más grande de los emperadores. Al final, César no destruyó la República con su muerte, la destruyó con su ejemplo. Demostró que un solo hombre, con el apoyo de un ejército y del pueblo, podía desafiar y doblegar al Senado. Entonces, ¿quién fue realmente Julio César? ¿Un héroe o un tirano? La respuesta sigue siendo compleja. Fue un genio militar y político, un hombre brillante, valiente y extraordinariamente ambicioso. Usó su poder para implementar reformas muy necesarias que la corrupta élite senatorial había bloqueado durante décadas. Pero al mismo tiempo, destruyó las instituciones republicanas para satisfacer su propia sed de poder, concentrando en sus manos una autoridad sin precedentes. Quizá nunca tuvo la intención de destruir la República, sino solo de reformarla y liderarla, pero al hacerlo, demostró que podía ser reemplazada por el gobierno de un solo hombre. Y en la Roma de la época, ese fue un precedente imperdonable que abrió la puerta a siglos de gobierno imperial. La pregunta final queda abierta y su legado nos obliga a reflexionar. ¿Fue Julio César el mayor héroe de Roma? ¿El hombre que trajo orden al caos? ¿O fue el tirano que, en su búsqueda de la gloria, firmó la sentencia de muerte de la República? La historia recuerda nombres, pero olvida contextos. Esto fue Sombras de la Historia. Suscríbete.